Xomoponorcitzino y Palmo Programa Isimalnáhuatl Tlahtolnáhuatl. Bienvenidos sean al espacio del mundo de la lengua náhuatl. Cosmovisiones de una lengua. Icanteomitl Coyotl Mitznahuatl. Iguan Xochitzit Cuauhtémoc Xicotencatl. Comenzamos. Mahkuali teotlatzintli noyolikniuan nanmechnahpaloikan miakpakilistli kenakate moyolotzin tlen timochiuilia nohtahtzin nonantzin nokoltzin nokolwan kan tinemi tlen timochiuilia. Pues el día de hoy estamos nuevamente comenzando un programa, una emisión más de su programa Isimalnáhuatl Tlahtolnáhuatl Ximopanortzitzino Nican Toaltepetzin San Bernardino Tlaxcalancingo. Con mucho gusto los saludamos a través de la 107.1 FM. Mi nombre es Oscar Coyol Mitznahuatl y les estamos dando pues la bienvenida a una emisión más del mundo de la lengua náhuatl. El día de hoy pues nos complace en tener aquí entre nosotros, pues vamos a estar platicando con integrantes del Semillero Creativo de Teatro en San Pedro Cholula, Puebla. Pero antes de eso, pues no me queda más que saludar a todo el público quienes nos escuchan y nos ven a través de Facebook y a través de la 107.1 FM. ¿Cómo están, amigos míos? A todo el público, nuestros abuelos, ¿qué se encuentran haciendo? ¿En dónde están? Tlen Chihuilía, ¿qué se encuentran haciendo? Pues bien, el día de hoy pues vamos a hacer varios grupos para poder tener aquí en presencia de todos ustedes y que nos platiquen en qué consiste este proyecto de Semillero Creativo de Teatro. Pues se encuentra con nosotros una de las integrantes que forma parte de este importante proyecto, que es la maestra Fabiola Ortiz Montes, actriz, productora y promotora de participación infantil y juvenil. ¿Cómo está usted, maestra? Muy bien, muy buenos días a todo el auditorio. Qué bueno que están aquí escuchándonos y vamos a platicar un poquito de lo que es el Semillero Creativo de Teatro en San Pedro Cholula, y aquí tenemos algunos chicos que nos están acompañando. Pero mira, principalmente somos un grupo de formación artística y tenemos un enfoque comunitario. En el semillero las chicas, los chicos participan de manera comunitaria. Todos en casa, por supuesto, aprendemos nuestras costumbres, aprendemos nuestras tradiciones, pero en el semillero también las aplicamos. Aparte de que se van a divertir, por supuesto, y aprendemos sobre el teatro y otras disciplinas, también aprendemos a hacer comunidad dentro de nuestra comunidad, porque de repente hacemos comunidad para todos lados, y se nos olvida de en dónde estamos parados, ¿no? También promovemos mucho la cultura de paz, donde las chicas y los chicos crean un ambiente seguro, están en un lugar donde pueden expresarse, donde pueden crear, donde pueden participar y hacer partícipes a toda la comunidad. ¿Qué tiempo tiene ya realizando este trabajo de Semillero Creativo? El semillero está cumpliendo, en marzo cumplió 3 años ya. 3 años. Si no mal recuerdo, 3 años. Yo me acabo de integrar este año, pero 3 años que ya está funcionando en el complejo deportivo El Diablito. Ahí se está trabajando con las infancias y las juventudes. ¿Usted de dónde es originaria? Yo sí, de la capital de la ciudad de Puebla. ¿Qué nos podría comentar? ¿Cómo es que surge esta idea de hacer un semillero creativo? ¿Cómo es que se lleva a poder realizar? Pues esta necesidad de aportar a nuestra comunidad, lo que les enseñamos a los chicos de que hagamos comunidad, justo eso, buscar que dentro de la comunidad existan estos grupos y sobre todo, estos grupos que aportan demasiado, no tanto las chicas y los chicos, también los papás. Los papás son muy partícipes de toda esta gran comunidad, pero eso es lo que se busca, que generemos cosas dentro de nuestra comunidad, que se generen a partir de ellos, de sus inquietudes, de su necesidad,
y pues darle este aporte a lo que es el municipio. ¿Por qué en teatro? Teatro, híjole, el teatro es una herramienta bellísima dentro de las artes. Hay algo que a mí me gusta mucho. En el teatro, hay mucha gente que le gusta el teatro, le gusta el escenario, le gusta expresarse. Y eso está muy bien, está muy padre para los que se quieran dedicar, pero a veces el teatro nos abre muchísimas puertas. Nos abre tanto emocionalmente, nos apertura hacia el mundo, a conocer nuevas formas, a que no le tengamos miedo a pararnos en cualquier parte para decir, ¿me da permiso pasar? O disculpe, que no les dé miedo preguntar también en la escuela, ¿no? De repente les da como miedito, ay no, me van a decir que soy un, que no me apuro en la escuela y que voy muy lento y que no, o sea, les ayuda mucho al crecimiento personal de las niñas y los niños. Y creo que el teatro, porque nos ayuda a ser mejores seres humanos. Por eso el teatro. Aquí tengo también, o contamos con la presencia de 3 niños, de 3 jóvenes que forman parte de este semillero creativo de teatro. Vamos a comenzar de ese lado. ¿Cuál es tu nombre, linda? Jimena con X. ¿Con X completo? ¿Tu nombre completo? Jimena Saray Pérez Arenas. Muy bien. ¿Qué tiempo tienes en este taller de teatro? Pues como mucho tiempo, como que estoy pasando como bien, como una esencia, como mucha gente como que convive conmigo. ¿Te gusta estar en el teatro? Me gusta. Sí. Aquí tenemos, ¿cuál es tu nombre, chaparrito? Zulat Almando. Zulat. ¿Qué edad tienes, Zulat? 8 años. ¿Cuál es tu papel en el teatro? ¿Qué te gusta del teatro creativo? Muchas cosas. Por ejemplo, Dar shows. ¿te gusta actuar? Me gusta. ¿Sí? ¿Por qué te gusta Bastante. actuar? Bastante, sí, vemos que es un muchacho muy inquieto. Y aquí tenemos, ¿cuál es tu nombre? Justino de Ángel Sánchez, ¿Cuál es tu edad? 14 años. ¿Qué es lo que te gusta de este taller creativo? ¿O me qué no gusta- te gusta? También lo puedes decir. Sí, también. Me gusta el foco que da en las obras, el público, y también el cómo se puede expresar uno en las obras. Estaba yo escuchando hace un momento que podían participar tanto papás como hijos. Y creo que hace falta bastantes actividades en las que el cual se pueda tener ese vínculo o pueda existir el vínculo entre el papá y los hijos, porque aparte, muy independiente de que en la casa se conviva, creo que tener estas actividades donde se vincule, se relacione o exista esta comunicación que a veces hace falta en la casa de saber cómo es nuestros hijos o cómo se desenvuelven nuestros hijos fuera de casa y formar parte de ese desarrollo, creo que es importante. ¿Cómo surge esta idea? Pues mira, justo eso, de repente a veces repetimos mucho la palabra comunidad, justo es eso, que todos estemos en conjunto trabajando, sepamos a quién tenemos también al lado, ¿no? De repente somos vecinos y ni siquiera nos conocemos, ni siquiera hemos usado una palabra, y a lo mejor en algún momento de la vida necesitamos del compañero que está junto, ¿no? No importa que no se dedique a lo mismo, no importa que no tengamos los mismos gustos, pero pues necesitamos al de junto a veces, ¿no? Entonces, esta necesidad de trabajar en equipo, haciendo comunidad y haciendo teatro, es bellísima. Y algo que es muy importante a resaltar de los semilleros es que las temáticas que trabajamos también forman parte de lo que son nuestras tradiciones. Trabajamos con enfoques de cultura de paz, trabajamos con enfoques de, por ejemplo, ahorita que el montaje pasado, que montamos un cuento que se llama El abrazo de mamá Elvira, habla sobre las mujeres, los derechos de las mujeres indígenas. O sea, no nos queremos alejar a hacer grandes producciones cuando necesitamos primero aprender lo que somos, respetar lo que somos, inculcarles lo que somos primero, y pues con eso vámonos. Efectivamente, creo que este tema que acaba de mencionar sobre el tema de los pueblos originarios, mencionando que esta actividad se está llevando a cabo en Momoxpan, Así es. y es una comunidad donde pues prácticamente ha sido envuelta ya por la ciudad, pero no por ello quiere decir que está perdiendo su identidad.
Tan solo la palabra Momoxpan, lugar de monumentos, lugar de altares, como se suele traducir, creo que la comunidad de Momoxpan aún nos puede compartir mucha riqueza cultural que a los jóvenes les hace falta conocer. Hay un espejo que se niega o nos negamos que nos revele esta parte de lo que somos y lo que acaba de mencionar. En los jóvenes es muy importante vincularlos, y más hablando del mes patrio, ¿no? Creo que más que mes patrio, o la mala frase que dice que el 15 de septiembre es la noche más mexicana que el resto, no, yo creo que siempre somos mexicanos. Exacto. No siempre el 15 ni el 16, pero esta parte del teatro, ¿qué otras actividades llevan a cabo para que los jóvenes puedan sentir esa identificación como pueblos originarios, como o parte de esta identidad mexicana que a veces uno niega ser? Esto dentro de los ejes temáticos que trabajamos, justamente trabajamos esta parte donde los chicos se conozcan y se reconozcan como parte de esta comunidad. Hay actividades que nosotros les llamamos efemérides, ¿no? Cuando dice, los chicos pasan ahí en la primaria y el 5 de mayo se van. Aquí nuestras efemérides, por ejemplo, no tiene mucho que... Bueno, en marzo realizamos una actividad el Día de la Mujer. En abril, si no mal recuerdo, creo que hicimos nuestras abejas, ¿verdad? El Día Internacional de las Abejas. Vamos fomentando estas actividades, estos días conmemorativos que pertenecen un poco más a lo que somos nuestras raíces, a lo que son, ¿no? Porque pues no vamos a celebrar cosas que no nos corresponden, si lo que queremos es que los niños sepan bien nuestras raíces, las conozcan y también ellos las puedan promover, porque de repente, pues sí está muy bonito que en la escuela nos enseñen a hablar el inglés y todo eso, pero pues también estaría padrísimo que nos enseñaran a hablar náhuatl, ¿no? Claro. Nuestras lenguas maternas. Claro. Eso estaría como muy, muy padre, que también fuera como punto clave dentro de la formación. Nosotros desafortunadamente no somos una formación tal cual estricta, profesional, pero sí intentamos que los chicos tengan una disciplina, y en este montaje que tenemos del abrazo de mamá Elvira tratamos de incluir un poquito de canciones en lenguas que tú nos aportaste aquí algunas para este montaje. ¿Podrían cantarnos esa canción para el público quienes nos están sintonizando a través? No sé si nos puedan sintonizar alguna, hacer la entonación de alguna melodía, los que están aquí presentes. ¿De los dos o de uno? Como ¿Cuál? gusten. ¿Cucuni ¿O cuáles tienen ustedes? Tenemos la de Cucuni o Xihuesca. A ver, vamos con la de Xihuetzca. Pero que nos ayude Oscar, porque de repente ahí se nos En la van de algunas Xihuetzca. palabritas. A ¿Sí se ver. acuerdan? O Xicocho O Xicochi, en español. en dormir, duerme. Chicochi. Fuerte, fuerte. Juan sin chico chilla, Chihuesca, mi ¡Oh, muy bien! Creo que los buen agarramos un intento. poquito nerviosos. Los agarramos en curva, pero bien. Cuéntenos ustedes, ¿cuál es su perspectiva o cuál es su experiencia de hablar una lengua originaria de aquí de México? Porque sabemos nosotros los mayores que en las escuelas pues siempre nos han dicho que una lengua extranjera siempre nos va a abrir las puertas del mundo, que es lo que nos venden. Pero para ustedes, ¿qué es aprender a decir algo que sabemos decir en español, pero que viene de una identidad tan rica y tan propia de México? ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia es como hablar el náhuatl. Como mi prima como que me presionó, como que dijo una palabra como papalot,
Yo dije, ¿quién te enseñó a decir eso? Yo dije, yo me la aprendí. Y yo dije, wow, qué inteligente eres, prima. Tenía como 4 años. Papalote. ¿Y qué es papalote? ¿Sí te Eh, acuerdas? Como ¿Mariposa? una mariposa. Exacto. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu experiencia de hablar una lengua originaria? Yo me acuerdo. Es que en anteriores años todavía no nos enseñaban a hablar náhuatl. Hasta que un día la maestra Itzel, que nos ha enseñado demasiadas cosas, nos dijo sobre hablar una lengua llamada náhuatl. Yo sí la conocía, pero no sabía cómo se decían algunas palabras en náhuatl. Ya, pues nos fueron enseñando. Ya. ¿Cuál es tu experiencia en hablar una lengua o cantar en alguna lengua? Pues bonita, ya que hemos pasado por un gran camino para aprender estas canciones que están en el idioma original de México. Muy bien. Y no es tan fácil pronunciarlas a veces, ¿eh? Como no estamos tan cercanos, esto es lo que buscamos, acercarnos un poquito. A lo mejor no vamos a ser los grandes expertos, pero sí acercarnos a que conozcan nuestra lengua, nuestras lenguas indígenas, pero tampoco es tan fácil la pronunciación, ¿no? De repente Claro. sí, se nos empieza a trabar también la lengua y no era así. Y las divertidas que se daban los chicos de que no era así, otra vez, otra vez. ¿Tienen alguna palabra preferida en lengua náhuatl ustedes? No. ¿No? ¿Qué palabras sabes decir? ¿Qué otras palabras sabes decir en náhuatl? Papalote. Papalot, que es mariposa. ¿Otra? No me conozco otra. ¿Tú? Conozco varias, pero es que no sé cómo se pronuncian. Por ejemplo, más o menos intenta decir una. Como no he visto el curso, Ajá. se me van las cosas. Por ejemplo, ¿cómo empieza la canción que estaban haciendo un momento? Sicoche. ¿Y qué quiere decir chicoche? Un nombre que era como. ¿Duerme? Sí, como duerme. Duerme ya. Duerme. Ajá. Chicoche. Muy bien. Sicoche significa duerme ya. Muy bien. ¿Y tú Según tienes la alguna escuela. palabra? No, la verdad no sé mucho de el náhuatl. ¿Qué desafíos tienen ustedes como maestros el enseñar una lengua originaria ante un sistema, bueno, no un sistema, en un ambiente en el cual nos han hecho creer que ya las lenguas originarias pues ya no sirven? Es muchísimo el reto porque justamente tú lo acabas de decir, venimos de generaciones en el que nos han dicho que las lenguas originarias no sirven. Por supuesto, nosotras no somos expertas en la lengua. La maestra Itzel se ha estado preparando, ha tomado talleres, por supuesto, y pues sí, cuesta, ¿no? Cuesta primero quitarse esta consigna que ya traemos en la cabecita de que, ay no, esas lenguas no sirven para nada, mejor aprende una lengua extranjera que no, o sea, ¿sabes? Ese es como el primer reto con uno como frente a grupo. Ya cuando uno se va adentrando a las lenguas, lo va entendiendo un poco más o menos, el explicárselo a los chicos de una forma lúdica en la que ellos también lo puedan entender y lo puedan captar. Ese es el gran reto, hacérselos lúdico para que no lo sientan como un sistema escolarizado y digan, ay no, yo ya no quiero, eso está muy difícil, como cuando nos aprendemos las tablas de multiplicar, como nos tocaba a nosotros, uno por uno, hacerles esta parte lúdica es como la más difícil porque venimos de intentar entenderle nosotros para podérselos explicar a ellos. Ese sí es un reto y pues esto, ¿no? Hay muy pocas personas que podemos encontrar que lo hablan y que te pueden explicar y traducir, así como cuando nos fuiste a dar el taller, nos explicaron con el memorama, con los libros, con el poemario que nos compartieron.
ya es muy difícil encontrarlo, pero no imposible, y pues así hay que empezar, ¿no? Como empezar a abrir esta puerta para que sea más fácil. Claro. ¿Qué le podrían decir ustedes a los niños que nos estén escuchando o viendo a través de Facebook con relación a alguna lengua originaria? Pues yo les diría que aprendan mucho en náhuatl, otros idiomas de México y que aprendan muchas cosas de náhuatl. Muy bien. ¿Tú? Yo diría que pues que vayan aprendiendo náhuatl, que vayan compartiendo lo que vayan aprendiendo en náhuatl para pues a ver si ya el náhuatl se vuelve otra idioma popular, para que así la gente que hable náhuatl se sienta como si fuera, para que ya no se sientan como Lalo, como si, no sé. Muy bien. Bonita reflexión. ¿Cuál será tu invitación? Que aprendan distintas lenguas originarias de México, ya que se supone que son las originales, no el español. Y el español llegó de la colonización, pero en realidad nosotros deberíamos hablar náhuatl, zapoteco, ese tipo de lenguas. Más bien deberían ser raros los que hablan español y eso. Claro. Darles el valor, claro, ¿no? Porque se ha perdido ahora sí, tras generación, pero sí volver con los niños a hacer este trabajo de volverles dar este valor, que la reconozcan que es parte de nosotros y pues la sigamos fomentando. Mencionaba hace un rato tu nombre, perdón. Zula. Para que la gente no se sienta rara. Es lamentable ver que quienes le han dado identidad a nuestra nación se sientan hasta cierto punto extranjeros en su propia tierra, a pesar de que todavía sigan hablando su lengua. Y me refiero a que hay mucha gente allá afuera vendiendo, decimos mucho de nosotros, mucha de la gente que vende gorditas en las calles de la ciudad, mucha de esa gente habla su lengua. Exacto. Y cuando la hablan, pareciera que la hablan entre ellos, como que entre dientes, porque tienen pena que la demás gente lo escuche, sin saber o sin pensar que ellos deberían tener todo el derecho, o tienen todo el derecho de expresarse como ellos quieran, porque ellos de alguna manera han dado identidad a esta nación mexicana. Así es. Y es lamentable ver, como lo mencionaba, que todas estas gentes cuando la hablan entre dientes, se dicen como si estuvieran secreteándose, y hasta inclusive hay muchas historias en mi comunidad de San Antonio que cuando la gente habla en náhuatl, en mexicano, entre ellos y una persona extranjera los ve, la persona extranjera piensa que están hablando mal de esta persona, cuando en realidad no, sino que ha sido tanto el choque que tuvieron psicológico de ellos como para hacer o comprarse la idea de que su lengua no tiene valor, y que por eso mismo pues entre ellos se hablen en su lengua, cuando pues podría bien hablarla en toda la voz. Exactamente. Y pues mira, qué mejor ejemplo que empezar con los niños, las niñas y las juventudes, hacer nuevamente este ejercicio de volver a agarrar nuestra lengua, volver a retomarla, y que sea al revés, ¿no? Que sea raro el que habla español, el castellano, y no sea raro el que habla náhuatl, ñañú, todas las lenguas que tenemos. Pues vamos a ir a una pausa, no sin antes de agradecerles a ustedes, gracias. No sé si quieran hacer una invitación, saludar a alguien, a sus familiares. Sí, que se inscriban al semillero, díganle. Inscríbanse, que inviten a que se inscriban más gente al público. Pues sí, para que pues nos enseñan cosas buenas. Es divertido, ensayas, como que te empiezas a acostumbrar a venir al curso. Es como, por ejemplo, como que te inviten, como que juegues. Cuando yo empecé a venir al curso, yo estaba en el Diablito con mi abuelita, estaba jugando. Llegó la maestra Excel y nos invitó. Ya después nos dieron como un papel para inscribirnos y mi abuelita nos inscribió. Bueno, yo al empezar a entrar a este curso,
después de mi escuela salí y como que una muchacha nos dio un boletito para ir como al curso. Yo dije que quería ir y entonces fuimos y ya me inscribí ahí. Y mi prima quería entrar, entonces su mamá sí pudo, sí quería que entrara conmigo. Pues bien, ¿algo que les quieras comentar? Inscríbanse, es muy bonito el taller, tiene bastantes buenos proyectos y te llega a dar buenas experiencias, te puede quitar el miedo al pánico, el pánico escénico y esas cosas de teatro. Pues bien, ahí está, vamos a una pausa y vamos a volver con más integrantes de este bonito grupo de niños, de jóvenes que están formando este semillero creativo de teatro de San Pedro Cholula, Puebla. Pues vamos a una pausa y Timocuepas, ni canto programa y Semanaguas, Tlachtol Náhuatl. Tillas y guantiguis. Vamos y regresamos. Cosmovisiones de una lengua. Como pueblos indígenas, tenemos derecho a establecer nuestros propios medios de información en nuestros propios idiomas. Yecate Cualnican, programa y Semanaguas, Tlachtol Náhuatl. Ya estamos de vuelta aquí en su programa. Y acceder a todos los demás medios no indígenas sin discriminación alguna. Y el Estado tiene la obligación de adoptar medidas eficaces para asegurar y alentar a que los medios de información, públicos y privados, reflejen debidamente nuestra diversidad cultural, así como asegurar plenamente, sin perjuicio, la libertad de expresión. Artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Bienestar. La misma. Sin miedos, Más sana. más libre, Más madura. menos frágil, Y más feliz. En un programa de nosotras. para nosotras. Escúchanos en Choloyan Radio 107.1 FM. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. No te lo pierdas. Xitech nonotza y panteposnonotzaloni. Comunícate con nosotros al teléfono 22 24 20 31 90 y al 22 28 43 27 27. Yecate Cualnican. Estamos de vuelta en su programa. Yecate Cualnican, Nican tu programa y Semanaguas, Tlachtol Náhuatl. Antes de la pausa, pues como les habíamos dicho, estábamos entrevistando a integrantes de este semillero creativo de teatro de San Pedro Cholula, Puebla, con estos jóvenes que están pues llevando a cabo este bonito proyecto, donde en lo particular a mí me gusta mucho ver, conocer, saber de las experiencias que los jóvenes se atreven a adentrarse dentro de una lengua nueva para ellos, pero muy muy común para la gente mayor, para nosotros quienes hemos ya tenido la experiencia de quizá vivir con nuestros abuelos, con nuestros padres y escuchar directamente la voz de ellos, de cómo pronunciaban las cosas. Y pues bueno, en este espacio pues es para eso, para todos ustedes quienes tengan el interés de compartirnos sus experiencias, llámeselas cual sea. Recuerden que nuestra lista de programas es extensa
y este espacio es de ustedes porque Chololan Radio está hecho por nosotros mismos. Recuerden que los pueblos originarios también sabemos hacer radio, y me atrevería a decir un poquito mucho mejor que las radios convencionales, las radios comerciales. Nuestras radios están más ricas, hechas de cultura, porque vienen directamente por experiencias de los pueblos. Pues el día de hoy, en este espacio, pues vamos a estar hablando un poquito sobre la identidad de este bonito pueblo que es Momoxpan, Santiago Momoxpan, ¿verdad? Si no me equivoco. Y pues bueno, nos van a estar compartiendo un poco de los apellidos. Más adelante les voy a compartir el significado de un apellido, porque hubo una persona que se puso en contacto conmigo para preguntarme sobre el apellido de, ahí déjenme buscarlo, sobre el apellido de Tepexicoapan. Me estuvo preguntando sobre el significado de este apellido, pero antes de ir a ese tema, vamos a platicar un momento con la gente que nos está compartiendo su tiempo el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Mónica Sánchez Paracel. Originaria de Momoxpan. Momoxpan. ¿Cuál es tu nombre, chaparrita? Naomi Yamilet Gámez Ruiz, y también soy de Santiago Momoxpan. Santiago Momoxpan. ¿Cuál es tu nombre, chaparrita? Guadalupe Mino Pérez en Momoxpan. Mino Pérez. ¿Y el de usted? Rabín Álvarez García Paracel. También todos ustedes participan en este semillero creativo. Sí. Sí. ¿Cuál es su experiencia al formar parte de este bonito proyecto quien encabeza la maestra Itzel, como una manera de desenvolverse en un escenario que efectivamente pues a todos nos da pavor el pararse ante un escenario y dominar, dijera mi maestra de oratoria, y dominar o conquistar ese monstruo de 1000 cabezas? Bueno, nosotros participamos como papás, no actuamos, ¿verdad? Pero participamos en muchas actividades que hacen. Hace ratito decía la maestra Fab, cuando hacen efemérides, muchas veces nos llaman a participar en estas efemérides. La vez pasada, este mes fue de la danza africana. Nos dieron un tallercito, una de danza africana, y ahí estuvimos bailando. También hemos sembrado plantitas, se hizo con plantas polinizadoras, se hizo también un jardincito. O sea, hay actividades muy bonitas que yo siempre que puedo invito a las personas, ¿no? O sea, es una actividad, le digo, no nada más es aprender teatro y esas cosas, diría mi hijo. No nada más es aprender a hablar, aprender a respirar, es también hacer comunidad. Muchas otras actividades les han enseñado barro, ahorita que están recuperando las palabras náhuatl. O sea, es cuando yo me di cuenta, es teatro comunitario, eso es el teatro comunitario. O sea, aparte del teatro, hacemos una comunidad muy bonita. Siempre que nos ponen recados, comunidad, papás, mamás y niños del semillero. O sea, es muy, muy bonito, y todos participamos, hacemos convivios, o sea, es muy bonito. ¿Cuál es tu experiencia? Pues cada que actuamos es muy importante actuar, porque es algo que tenemos que representar todo el semillero. Y ahorita que estamos en el abrazo de mamá Elvira, es muy nos tenemos que expresar todos a qué personaje nos toca. Entonces, cada que entré aquí al semillero te quita la pena, o sea, es como que te quita todo eso, ¿no? Y como dice ella, que hacemos convivios o que estamos todos conviviendo, es algo que ya lo tenemos, o sea, ya lo tenemos que hacer, y es bonito estar en el semillero y ya. ¿Cuál es tu experiencia, chaparrita? ¿Te gusta actuar? ¿Sí? ¿Qué te gusta hacer dentro de la actuación? ¿O qué papeles has jugado? No sé. ¿No sabes? ¿Te gusta cantar en alguna lengua? ¿Te sabes alguna canción en lengua? ¿Te sabes la canción de Cucuni? Sí. ¿La podrías cantar? ¿La podrían cantar? Sí. A ver, las escucho. 1, 2, 3. Cucú, cucú.
tlacualtiguan, no totolcinsihuan, ximol tlacualtiguan, no huexoloxinsi, cucuni, cucuni. Cucuni, cucuni, coman bien ustedes, para que todo el día no sientan hambre, mis totolitos, mis guajolotitos. ¡Oh, bravo! ¿Qué nos podrían comentar el aprender a cantar en una lengua originaria? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué sienten al momento de cantar esta canción, por ejemplo? Pues fueron varios días que tuvimos que aprendernos la canción, pero poco a poco la fuimos aprendiendo. ¿Sí, tuyo? Sí, la verdad sí fuimos a poco aprendiendo esa canción. ¿La sintieron muy difícil al momento de pronunciar? Pues algunas veces sí fueron difíciles, pero pues algunas veces no fue tan difícil, pero pues sí, pudimos. Yo a veces me equivocaba con la canción y a veces sí pude. Sí. ¿Qué les hace, qué piensan en relación a que exista una canción o que haya existido una canción que nuestros abuelos usaban para darle de comer a sus animalitos? Pues, por ejemplo, la de Cucuni, porque la canción de Cucuni nos habla de eso, que nuestras abuelitas pues sabían la hora, el tiempo que los totolitos tenían que comer, pero no es simplemente darles de comer, sino que hasta les cantaban para que los totolitos comieran a gusto. Pues yo siento que fue algo bonito porque pues es una canción que yo siento que al momento de cantarle a los animalitos es bonito porque yo siento que también los animalitos han de sentir bonito al momento de cantar. Y nada, o sea, siento que la canción también es bonita, perfecta para los animalitos. Muy bien. Y para mí también es la canción más bonita. Sí, ay, qué bueno. ¿En dónde escucharon por primera vez esa canción? Es que como las maestras la escucharon y nos ponieron esa canción para que nos aprendamos esa. Muy bien. Sí, no, pues yo también digo lo mismo que fue lo que pasó, pero sí está muy bonita la canción, o sea, sí me pareció bonita y también agradecerle a las maestras del semillero que nos enseñaron esta canción bonita y pues a estarnos aprendiendo. Pues recuerden que nos están escuchando a través de la 107.1 FM, también nos pueden ver a través de Chololan Radio en Facebook. Voy a comentar algunos saludos que ya tenemos aquí. Rosa María Michi, orgullosamente de Santiago Momoxpan. En un rato van mis sobrinas, nos comenta también. Itzel Pavón, vamos a esperar a que salgan las sobrinas. Pues sí, ya escucharon que las sobrinas, si es que son ellas las sobrinas, ¿verdad? Ya cantaron pues esta bonita canción de Cucuni. Me hizo sobresalto la palabra Michi. Quiero entender que es originaria de Santiago Momoxpan. Sí, bueno, viene un poco como el comentario. Viene de un topónimo náhuatl que significa como pez, pescado, algo así. Entonces eso viene del apellido Michimani, que es muy originario, ¿no? Hay varios apellidos ahí que probablemente sean desde el origen del asentamiento de Momoxpan. Entonces toda esta situación que se viene viviendo, por ejemplo, creo que ya es un 7% de la población originaria que ha ido disminuyendo. Entonces, con el trabajo de los semilleros, las profesoras, es otra vez retomar nuestra identidad principalmente como mexicanos, más de la localidad, y conocer las experiencias. Bueno, por ejemplo, la mía, que es con mi hijo, no solo se enfoca en esta situación, sino que tenemos algún trabajo, él tiene un trabajo y nos ponemos a investigar, a ver, ampliar. Entonces esa experiencia se extiende con mis otros hijos, y es una situación que va, otra vez, le vuelvo a repetir, rescatando la identidad, que muchas veces, como hace rato lo comentaban los compañeros, a veces sienten mal las personas cuando hablan en su lengua originaria, se sienten menos, y muchas veces nosotros también nos hacemos sentir menos. Claro. ¿No? Entonces, cuando esa identidad se empieza a perder, yo creo que empieza a desaparecer lo que fue el gran imperio mexicano. Esa es la forma en que nosotros lo vemos y lo manejamos en el núcleo familiar, que es donde deberíamos empezar para otra vez volver a retomar esa identidad. Hace rato hablaban de
la noche mexicana, como decía, ¿no? Todas las noches son mexicanas. Entonces, a raíz de este tipo de trabajos, yo creo que es como deberíamos de rescatar otra vez todo lo que es México, nuestra antigua Anáhuac, como originalmente era. Claro. Entonces, yo creo que se necesita ampliar este tipo de trabajos. Usted que, o que son originarios de Santiago Momoxpan, ¿qué otros apellidos hay con voz Cuatecat, Tlapapa, Cuatecat, Coateca, la serpiente que se voltea, Tlacomulco, que viene de Atlacomulco. Sí. ¿Qué otros? Michimani, cazador de peces, pescador, Momox, el altar. ¿Qué otro más? Tlatelpa, que también ese es muy escuchado por esta parte de San Antonio Cazalotepec. Bueno, Zempoalteca es una familia que llegó a vivir ahí, pero también ya es Zempoalteca. Petlacalco. Pues saludos a todas estas familias quienes nos están escuchando en Santiago Momoxpan. La verdad es bonito escuchar estas voces. No hay por qué sentir vergüenza de portar un apellido único, con ese néctar que tienen nuestras voces, nuestras 68 voces que todavía existen aquí en México. Una de ellas es el mexicano o náhuatl, también conocido. El portar uno de estos apellidos, la verdad, enriquece la lingüística, pero sobre todo quien conoce el significado literal como transversal de nuestros apellidos, pues vaya, creo que es difícil que nos lleguen a engañar, como lo comentaban nuestro público, quien está aquí presente. Creo que esta parte de la identidad hace falta que nuestras escuelas pues nos hablen más de esto. Lamentablemente siempre nos hablan o nos han enseñado sobre la historia mundial, que está bien, que nos han enseñado sobre la epistemologías grecolatinas y demás, pero yo creo que hace falta un poquito más que nos enseñen más de lo que realmente somos, porque al desconocer esa identidad, nuestras épicas náhuatl, nuestras identidades, nuestras voces, que existan maestros que nos hablen sobre el valor de nuestros apellidos, sobre el valor de las lenguas, sobre el valor del portar un atuendo único, sobre la gastronomía, porque digo, en cada pueblo, a pesar de que se consuman los quelites, los alaches, los tritoniles y demás propiedades, creo que en cada pueblo lo hace tan propio del cocinar estos alimentos, como también creo que existe o existirá cada familia que le dé su propio significado a cada apellido que porta, y en este sentido pues un apellido náhuatl, pues vaya, creo que el poder tener este contacto con el público y saber sobre la historia del por qué tienen esos apellidos, también créeme que es bastante rico, y ya lo menciona la doctora Irma Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl en sus libros, el saber sobre las historias de estos apellidos y de las familias, el que por qué a veces se los cambian, que por qué a veces los traducen, o el por qué a veces pues las malas interpretaciones hacen que nosotros los jóvenes, los niños pues sientan vergüenza el portar. Creo que es bastante importante conocer de por qué nuestros apellidos se mencionan lo que dicen nuestros apellidos. En lo personal, como lo dije, mi apellido es Coyot, Mixnáhuatl, pero tan solo el coyote, que es un significado literal, pero el transversal, este apellido, el que nos mencione que es un animal extranjero, y el preguntarnos por qué soy Michimani, por qué soy Tlatelpa, por qué soy Zempoalteca y demás apellidos que tan solo aquí el maestro Manuel Platoa Guízar, en su libro Tlacamecayo, la mecatidad de los hombres, antroponimia del Valle de Cholula, este trabajo que nos dejó legado, como un legado, el maestro Manuel Platoa Guízar, que en paz descanse, hace 2 años que se nos adelantó, el que nos explica, o donde nos explica el rico acervo de los apellidos. Tan solo 2.500 apellidos hay por estas regiones de Cholula únicamente. Imagínense, 2.500 apellidos aproximadamente en la región de Cholula. O sea,
Y no me refiero solamente a San Pedro, sino que a San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Santa Isabel Cholula y todavía todo lo que abarca lo que era la antigua Cholula. Me atrevo a decir Cholula porque antes de decir Cholula era decir un territorio extenso que llegaba prácticamente hasta lo que es el río, lo que hoy conocemos como el Boulevard 5 de Mayo, porque era lo que hasta cierto punto limitaba Cholula con Tlaxcala. Y pues bueno, lo que es las faldas de también de los volcanes, nuestros volcanes, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, como hoy conocemos, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, todos esos lugares, era de alguna manera conocido como Cholula, y que estos apellidos afortunadamente en su larga investigación que dejó hecho el maestro, pues la verdad, el conocer la identidad, el significado, para que no nos engañen los extranjeros, creo que es bonito saber que el público, los niños están aprendiendo la lengua, y qué bonito que existen maestros como la maestra Itzel Aparicio, que en un momento más la vamos a tener aquí compartiéndonos este trabajo, este arduo trabajo, la verdad, porque no es nada fácil involucrar a niños y jóvenes en estas actividades donde prácticamente pues muchos pensaríamos, es una pérdida de tiempo, ¿para qué les van a enseñar una lengua que ya no sirve? ¿Para qué les vas a enseñar algo que pues, no les van a preguntar en extranjero? No, créanme que actualmente nuestras lenguas están tomando una fuerza bastante enorme, y qué mejor que seamos nosotros mismos que le demos ese valor a lo que nos representa, a lo que nos simboliza, y más que nada pues nos da esa esencia de ser mexicanos. Usted como papá, ¿qué experiencias nos puede dar el ser parte de este proyecto de Semillero Creativo? La experiencia sigue creciendo, sigue aumentando, porque los trabajos son diversos. La comunicación con los niños ya es más amplia, ya es de mucha más confianza. La experiencia ya es familiar, porque ya no es solo del chico que va al semillero, sino de nosotros. Y le digo, se amplía el núcleo familiar y va creciendo ahí con los tíos, los sobrinos, los primos, con todo ello. Entonces es una experiencia que va a marcar nuestra vida a partir del momento en el que ingresa el joven al semillero, y de ahí en adelante, porque como lo dicen, ¿no? Un semillero, se siembra una semilla y empieza a germinar. Cuando se germina se empieza a esparcir, y ojalá siga por todo el país y por toda la región principalmente. ¿Su experiencia, mamá? Es una experiencia muy enriquecedora. O sea, como hace rato comentaba, no nada más estamos ellos aprendiendo cosas, nosotros también vamos a los talleres que hacen, también nos involucran. Entonces pues es algo que también, como dice don Hugo, que nos involucra a la familia, a los abuelitos, a toda la familia, ¿no? El papá, y a veces por tiempo, a veces nosotros como papás también no nos damos ese espacio para convivir con nuestros hijos, ¿no? Pero pues hay que sacrificar algunas cosas, ¿no? Muchas veces nos decimos, es que mi hijo no me hace caso, o ya se tiró a las drogas o algo así. Pero estos son los lugares, los semilleros, que es un proyecto de la Secretaría de Cultura Nacional, ¿no? Entonces esto es lo que necesitan los jóvenes, los niños, espacios más, y pues realmente hay pocos todavía, ¿no? Entonces pues ojalá, y también hacemos una exhortación a que se abran más, porque eso es lo que necesitamos para nuestros niños y nuestras juventudes. Así es. ¿Podrían cantarnos ustedes la canción de Xicochi? ¿Sí? Sale. A ver, les escucho. 1, 2, 3. Xicochi, 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 cual sin Xicochi ya. Xihuetzca, Xihuetzca, Xihuetzca mine, Xihuetzca mia. Mine, mine, cual sin Xicochi simos seguilla. Pues
Antes de ir a una pausa, quiero leer estos saludos que ya tenemos aquí. Muchísimas nalmechtlasocamatilia, miek nochtin tehuatzitzin aquí notech tlacuilo, aquí notech tlaspalo, nachpalo, nechtlapopolin, aquí no nechnaspalo. Y pan Facebook, por ejemplo, Gael Pavón, saludos, Álvarez Rabín, eso es todo, apacito. Aramis Gámez, mi orgullo. Itzel Pavón, saludos a mi sobrina Naomi, estamos muy orgullosos de ella. Ana Pavón, saludos a mis nietas y todo por allá, que Dios los cuide y bendiga siempre. Gael Pavón, felicidades niños, están aprendiendo algo nuevo y arraigado a nuestras raíces. Orgulloso de mis sobrinas y de los niños y niñas que están aprendiendo esta cultura. Y también tenemos el último saludo por parte de Elder GP Ule. Yo creo que quiso decir hola a lo mejor, ¿verdad? Pues sí, pues ahí están estos saludos. La verdad es bonito escuchar. Quisiera yo pensar o analizando, yo espero que ya no sigamos pensando que nuestras lenguas son las raíces, sino que son el fruto. Espero que en algún momento de esta vida nuestras lenguas sean el fruto de esta nación, ya no solamente las raíces, porque pareciera que literalmente hay personas que quieren que nuestras lenguas sigan ahí enterradas. No, creo que ya es momento de que nuestras raíces vuelvan a dar ese fruto que hace años existió, y que yo espero que con este semillero creativo de teatro pues comience a surgir esos frutos en la lengua que lamentablemente fue el primer espacio que les fue prohibido, arrebatado, desplazado a nuestros abuelos. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles. Gracias por haber compartido, don Hugo, muchísimas gracias. A ustedes pequeñitas las felicito, la verdad. Miek niyolpaki, techkaki, inin cuicuicatzin, cuacualzin, cuicuicatzin. Las felicito a ustedes dos por estar cantando estas hermosas canciones. Pues bueno, a las maestras, que en un momento más las vamos a volver a tener, a la maestra Aparicio, Itzel Aparicio, que es su trabajo bastante arduo del aprender una lengua que probablemente no fue suya, pero que está haciendo propio, reivindicándose dentro de esta lengua. Pues vamos a ir, no sé si quieran agregar algo más, un saludo. Mexicatiahui. ¿Usted? Mexicatiahui. También. ¿Ustedes, chaparritas, un saludo a alguien? A toda mi familia que me está apoyando, muchas gracias. Muy bien. Mi mamá les está apoyando mucho. Muy bien. Llegó también. otro saludo, profe. Y a veces le manda saluditos. Muy bien, pues. Llegó otro comentario, profe. Llegó otro comentario. Saludos a Antú, así nos dijo este comentario. Pues vamos a una pausa. Iguantimocuepas, Nica, tu programa, y Semanaguas, Tlactol, Náhuatl. Gracias. Tillas y guantiguis. Vamos y regresamos. Cosmovisiones de una lengua. José Carlos, mañana te toca estar con tu papá. Pero mamá, habíamos quedado que irías con nosotros al parque. Sí, pero no tengo tiempo. Voy a ir a trabajar. ¿Por qué nunca estamos juntos? El artículo 23 de la Ley para Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes declara que tenemos derecho a vivir en familia, y la falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Tiempo de lectura con Eduardo Pineda. Leer, imaginar, conversar. Viernes de 5 a 6 de la tarde en el 107.1 de FM. Choloyan Radio. Te esperamos.
las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. Haz un recorrido por la historia y la vida de Tlaxcalancingo, entre otras vivencias propias de nuestros pueblos, en compañía del profesor Raúl Chiquito. Escucha El Venerable Pan de Maíz, miércoles de 1 a 2 de la tarde por el 107.1 de FM. En el primer año, los programas para el bienestar llegan a 8 de cada 10 familias. La pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, becas para preparatoria, el apoyo al campo y muchos otros ya son derechos constitucionales. Además, creamos Beca Rita Cetina para primaria y secundaria, Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultos mayores, y Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Con un gobierno para el pueblo, la transformación avanza. Gobierno de México. Xitechnonotza y Panteposnonotzaloni. Comunícate con nosotros al teléfono 22 24 20 31 90 y al 22 28 43 27 27. Yecatecualnican. Estamos de vuelta en su programa. Pues Yecatecualnican, tu programa y Semanahuas Tlachtolnáhuatl. Pues estamos platicando con partes del comité o este grupo, bueno, este semillero creativo de teatro de San Pedro Cholula, pues nos están compartiendo estas vivencias, estos conocimientos que están adquiriendo los niños, los jóvenes y también, ¿por qué no?, hasta los papás. Y pues es bonito ver estas actividades donde se involucra pues a la familia, porque muchas veces se realizan actividades donde pues solamente participan los hijos o las niñas por separado, y muchas veces a los papás no se les involucra. Creo que faltan actividades donde, como ya lo había yo mencionado, pues los niños y los papás puedan ver el desarrollo de fuera de casa de sus hijos, de los hijos nuestros. Y pues bueno, este semillero creativo es parte de esta formación de estos jóvenes. Y en el teatro, donde pues las emociones, el sentir, los nervios, porque yo creo que eso no me va a dejar mentir en este momento la maestra Itzel Aparicio, el sentir los nervios creo que es parte diaria de un artista, de un músico, de alguien que está frente a los escenarios, frente al público. Y ya lo decía el maestro Ignacio
López Tarso, creo que el momento que un artista deja de sentir los nervios, pues deja de sentir lo que está haciendo. Pues en este momento nos está acompañando la maestra Itzel Natalie Aparicio Alarcón, artista escénica y docente, que también forma parte de la formación de estos jóvenes del Semillero Creativo en Teatro. Pues bienvenida, Itzel. Gracias. No estés nerviosa, Itzel. No Sí, estés estoy nerviosa. Pues bien, coméntanos, ¿cuál es tu papel en esta formación, en este grupo, en este Semillero Creativo de teatro? Bueno, pues en principio el semillero tiene 2 años de vida, ¿no? Y lo comencé yo al frente, no estaba antes la maestra Fabi, ella llegó este año, entonces digamos que 1 año y medio estuve haciendo todas las gestiones, no solamente dando clase frente a grupos, sino es muchísimo trabajo administrativo, y ahora pues gracias a que está la maestra es mucho más fácil. Entonces mi papel como docente, ahora sí que ya está la maestra Fabi, pues justamente es no solamente darles herramientas escénicas, que sí, o sea, cada semillero trata sobre una disciplina distinta, pero desde mi perspectiva, porque yo no solamente soy actriz, me he formado como artista performática, como más interdisciplinaria, pues a mí me parece que es súper importante que entiendan todo el universo de las artes, porque si solamente nos vamos a hacer teatro, es como encerrarnos en un cubito, ¿no? Y incluso la maestra no me puede dejar mentir, pero nosotras estudiamos teatro y salimos al mundo haciendo solamente teatro y no sabíamos de otras artes, y dentro del teatro están todas las disciplinas. Claro. Entonces, entender más allá de las artes, sino justamente lo que estamos haciendo, que vean otro tipo de cosas, otro tipo de temas, ¿no? Que entren, que tengan una posición política, ¿no? Frente al mundo. Eso es parte del teatro, ¿no? Y no es una política de partidos, ¿no? Sino de yo cómo me posiciono ante la realidad en la que estoy viviendo, ¿no? Ante el lugar en donde me estoy viviendo. Y por eso, pues digamos, toda la planificación que hacemos, pues tiene que ver justo con cómo compartirles a las participantes, a los participantes, estas herramientas para que ellos se puedan posicionar y crear a partir de sus propios discursos. Pues estamos teniendo esta plática, la verdad, bastante importante, porque partir de este escenario, como ya lo comentaba la maestra Itzel, el creer que el escenario solamente es un lugar tan pequeño, creo que no, creo que todos los artistas y quienes estamos involucrados en esta área de las humanidades, pues no solamente es de un escritorio hacia adentro o nada más de una parte del escenario y nada más. Creo que el término humanidades es involucrarnos con la sociedad para aprender de ellos, pero también con el conocimiento que ya se tiene, pues el enseñarles y abrirles el panorama de lo que conlleva ser parte de esta sociedad, que a veces ha sido, mejor dicho, que en su mayoría de las veces ha sido fragmentada por la política, por la religión, por las propias perspectivas que tiene cada familia. Y creo que este tipo de proyectos, de semilleros creativos, como ya lo acaba de mencionar, son de diferentes áreas. En este momento tenemos el teatro, también tenemos conocimiento que existen semilleros de lenguas, como es el claro ejemplo que lleva la maestra se me acaba de mover, ¿no? de Tlaxcala, de San Pablo del Monte, Tlaxcala, Fabiola Carrillo Tieco, que ella lleva un semillero creativo de lenguas originarias, y pues prácticamente en la lengua náhuatl, y pues ella involucra toda la lengua. Pero en tu caso no solamente les estás enseñando el teatro o les estás compartiendo el conocimiento del teatro, sino que te has atrevido a dar un paso más allá de tus fronteras y decir, ¿por qué no enseñarles algo fuera de lo común en los jóvenes, que es que aprendan a cantar una lengua originaria? ¿Cuál
¿por qué comenzaste este trabajo de llevar o de rescatar en el teatro la lengua náhuatl? Pues porque es muy importante que este semillero, bueno, o sea, todos los semilleros están en comunidades, ¿no? Y que está en Santiago Momoxpan y que es parte justo de un pueblo originario. Y pasa que yo vivo en Santiago Momoxpan, yo no soy de allá, yo soy de las que llegó, ¿no? Hace 30 años ahí a vivir sin saber de la comunidad, ¿no? Incluso era como, pues no, o sea, hace 3 años que regresé y todavía era así como, ay, no voy a regresar a Santiago Momoxpan, ¿no? Como, es como afuera de la ciudad, pero entrar a la comunidad y darte cuenta de la riqueza, ¿no? Que la verdad no entendemos, pues todo lo que hay ahí, o sea, hay un río, el río Rabanillo, ¿no? Todas las tradiciones, antes había un montón de milpa, de terrenos, ¿no? Todavía cuando yo era niña, todo lo que era explanada era terreno así, y te ibas por las vías desde Momoxpan a la pirámide, y era puro campo, ¿no? Puro sembradío. Y entonces, justo, o sea, yo conocí todavía eso, y ahora mis alumnas y alumnos no saben que existe eso, no saben que ese río alguna vez estuvo limpio, o tal vez se los han contado, ¿no? Pero pues ya es cualquier cosa, ¿no? Como, pues es algo contaminado, ya todos van a explanada, ya todos consumen todo lo que hay en el celular, en las redes, ¿no? Y entonces nos olvidamos que estamos viviendo en un pueblo originario. Entonces, incluso yo les preguntaba a mis alumnas y alumnos, el año pasado el tema fue mitología prehispánica. Y entonces muchas de estas historias tampoco las sabían, ¿no? No sabían quiénes eran los dioses prehispánicos, no sabían que hablábamos otras lenguas, era como, sí, he escuchado, ¿no? Entonces como justo que se den cuenta que no, a ver, venimos de acá, ustedes son de acá y por eso es importante, ¿no? Ustedes son importantes, nosotros que venimos de la ciudad y venimos aquí como también un poco a colonizar esto, ¿no? Como, no, yo creo que es justo darles el poder de ir a ver esas raíces y esa ancestralidad que existe en ellos. Mencionaste algo muy importante y es algo que ha estado pasando últimamente a los alrededores de Cholula. ¿Cuánto profesionista llega a habitar a los alrededores de un pueblo sin saber, como lo acabas de mencionar, que es un pueblo originario lleno de cultura, lleno de riqueza, pero sin embargo, como no se sienten parte de, se encierran y se molestan muchas veces de las actividades que como comunidad nos competen, sin darse cuenta que ellos podrían involucrarse a las actividades del pueblo y por qué no enriquecer desde su perspectiva lo que una comunidad realiza. En tu caso, Itzel, la verdad, reconozco el trabajo que estás haciendo, porque como ya lo mencionaste, no solamente te encerraste en el teatro, sino que estás llevando tu conocimiento a un pueblo donde pues prácticamente a lo mejor la mayoría, la gente que ahora que forma parte de tu semillero creativo pues desconocía esta rama del teatro, o quizás sabía algo pero en sí pues no sabía mucho de lo que tú les has compartido, pero sobre todo el que les voltees la hoja y el espejo de verse a sí mismos en este espejo que es la identidad nuestra, que como ya lo mencionaste, quizá por el desarrollo que hemos tenido como sociedad, vivir a las orillas de un estado tan hermoso como es Puebla, pero tan grande también, pues nos ha hecho creer que en nuestras comunidades pues no exista lo que actualmente tú les estás mostrando. Y es bonito ver, escuchar, presenciar pues los trabajos que has venido haciendo. Quizá para mucha gente va a decir, son 2 canciones que fáciles de aprender. No solamente fáciles de aprender, sino que hacer que los jóvenes tengan esta cosquillita de que se lo quieran aprender y que con gusto lo canten, creo que es bastante trabajo el que ustedes están realizando, y que pues bueno, el día de hoy este espacio es para que los jóvenes se motiven, se sientan contentos de formar parte de ese semillero que ustedes están encabezando, y que pues bueno, el día de hoy nos van a compartir sus experiencias también más,
estos jóvenes que hoy, el día de hoy nos están aquí a un lado de nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Hugo, igual que mi papá. ¿Hugo qué? Hugo Álvarez, Hugo Darío Álvarez Méndez. ¿Y el tuyo? Yesenia Gámez. ¿Gámez qué? Ruiz. Ruiz. ¿De qué edad tienes? 19 años. ¿El tuyo? 14. 14. ¿Y cuáles son sus experiencias, o mejor dicho, qué tiempo tienen en el Semillero Creativo? Yo desde que empezó. Hace 2 años. Hace 2 años. ¿El tuyo? 6 meses, creo. ¿Cuáles son tus experiencias estos 2 años trabajando a un lado de la maestra Itzel? Bueno, al principio fue difícil porque yo era una persona muy introvertida, muy de reservarme, muy de no saber hablar con las personas o de socializar mucho. Entonces, cuando yo entré al semillero, sí fue como no estar en mi zona de confort, salirme de esa zona de confort y aprender a expresarme, aprender a socializar, aprender a hablar, a plantarme. De hecho, me ayudaron mucho con mis exposiciones porque me aprendí a plantar, a hablar. Y sí fue un proceso que disfruto mucho y que me gusta mucho de aprender. Incluso cuando me sentí más cómodo fue cuando empezamos a hablar de las culturas prehispánicas, porque a mí mi papá siempre me ha dicho, agarra un libro y ponte a leer, y siempre me ha dado esos consejos de que esté estudiando no solamente lo que nos enseña justamente en la escuela, sino de nuestra propia cultura, porque a mí, en especial, bueno, a mí me gusta mucho mi cultura, mis raíces, las lenguas, la mitología, el panteón, y todo lo que he podido aprender de mi papá, pues fue eso, aprender a investigar, a aprender. ¿Y tuyo cuál es la experiencia que nos puedes compartir? Pues igual, no tiene mucho que entré, pero es un placer para mí formar parte de este semillero y ir encaminada de la mano de mi maestra Fabiola y mi Miss Itzel, porque igual el semillero me ha apoyado mucho a poder expresarme mejor, y a lo que he aprendido estos 6 meses es eso, a expresar mejor mis sentimientos, abrirme más, no reservarme mucho, y pues nada, igual me gusta mucho, e igual agradezco que la Miss Itzel nos comparta un poco de su conocimiento sobre nuestras raíces, porque pues igual me gusta y me llama mucho la atención saber de dónde, pues nuestras raíces. Antes de la pausa ya los niños nos habían cantado 2 canciones. No sé si ustedes quieran también complementar la canción de Cucuni, o la de Chihuetz, o la de Chicoch. No sé si quieren cantar la de Cucuni. Sí. A ver, 1, 2, 3. Cucu, 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 cucuni, cucuni, ximotlacualticuan, no totol sin siguan, ximotlacualticuan, xinopan xolotzitzi, cucuni, 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 coman bien ustedes, para que todo el día no sientan hambre, mis totolitos, mis guajolotitos. Oh, qué bonito. Ya 3 voces, wow. Pero esto lo van a poder presenciar ¿cuándo, Itzel? El próximo sábado 20 de septiembre en el Tlapalehuil a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde van a estar presenciando ustedes en vivo y a todo color, no solamente este canto, sino todo el trabajo que han venido haciendo pues estos jóvenes junto con los papás, con la maestra Fabiola, con la maestra Itzel. Van a estar llevando a escena pues todo lo que han aprendido con ellas, a través de ellas, y pues qué bonito ver que están involucrando también a la lengua. No sé cuál sea su experiencia de ustedes dos, el que pues estén aprendiendo una lengua que, como ya lo he mencionado, en estos contextos actuales, pues mucha gente dice, ¿para qué aprendes náhuatl si ya no te va a servir? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, pues en la personal a mí siempre me ha llamado el hablar o aprender a hablar la lengua o el dialecto originario de acá, ya que por muchas situaciones, ya sea de la cultura o de la colonización, se fueron perdiendo y fueron como solamente en ciertos puntos reservas y familias. Entonces, bueno, pues a mí me llama mucho la atención, porque no es simplemente una palabra, sino que es derivado, una palabra se deriva de otras más. Entonces es mucho más complejo y mucho más enriquecedor saber
cómo se separan y cómo cada palabra tiene un significado. Pues igual es un placer estar aprendiendo una lengua que es pues de nuestras raíces y pues sí, para mí igual actualmente a muchas personas, niños, jóvenes de mi edad, no les llama la atención, incluso ya ni siquiera saben sobre el tema de nuestras raíces o cosas que de nuestros antepasados y así, y pues a mí no me gusta ser así. Siempre he intentado ser diferente al resto porque a veces eso trae a veces más cosas que no, y pues sí, me gusta el aprender cosas diferentes y estar aprendiendo otras lenguas aparte del español. Yo tengo una duda, ¿cuál fue su impresión al momento en que la maestra Itzel les dijo, ¿saben qué? Vamos a aprender, ahora vamos a ver lenguas indígenas? Para mí fue una emoción, algo con lo que siempre había querido trabajar, pero nunca se daba la oportunidad, ya que en la escuela siempre era como de lee esta lección, apréndela, pero no hablaba más sobre el tema, porque sí me acuerdo que en la primaria había muchos libros, muchas lecturas en las cuales venían ciertas palabras o ciertos poemas en náhuatl, pero no pasaba de ahí. Entonces a mí sí me gustó mucho porque cuando hicimos el nacimiento de Huitzilopochtli, me sentí una emoción porque es algo que me gusta y mucho, me llama mucho la atención. Muy bien. Y igual cuando las maestras nos dijeron, fue pues algo para al principio sorprendente, pero después nos fue gustando y le agarramos cariño a nuestras canciones, y aparte cada una de ellas nos transmite muchas emociones y igual y son parte fundamental de nuestras obras y nuestros conocimientos que hemos aprendido últimamente. Itzel, si habría gente que esté interesada, ¿se puede involucrar todavía o ser parte de este semillero creativo de teatro? Sí, en realidad las inscripciones están abiertas todo el año, o sea, todo cuando quieran pueden ir. Estamos en el Diablito, en el Deportivo El Diablito, en calle Cultura sin número, en Santiago Momoxpan, junto al centro de salud. Ahí estamos, pues nos pueden también escribir en Facebook, en Instagram, estamos como Semillero Creativo Teatro. Incluso no sé si les pueden escribir a ustedes y les pasan nuestro claro contacto. Sí. Lo único que necesitamos es que llenen unos formularios, que lleven una INE del tutor o tutora y el CURP del niño o niña, y es totalmente gratis, o sea, todas las actividades son gratuitas, nosotras les damos todo el material, así que no se gasta absolutamente nada, lo único que necesitamos es que justo tengan ganas, que quieran estar presentes, y eso es todo. Pues no me queda más que agradecerles este valioso tiempo que nos vinieron a compartir. Creo que este es un claro ejemplo de descolonizar esa idea que se tiene de lo que es pertenecer a un pueblo originario, o más que solo pertenecer a hablar una lengua originaria, el comunicar, transmitir un conocimiento, un canto que pareciera nada, pero estos cantos que nos han compartido el día de hoy, créanme que contienen mucho, porque han venido de familiares que la verdad, en lo personal, el canto del cucuni, el canto a los totolitos, como le llamaba mi mamá, en lo personal es algo que a mí me conecta mucho con esa niñez que yo tuve, el ver, presenciar y admirarme, ver que como mi mamá les cantaba a los totolitos, y yo una vez me atreví a decirle, ya ni a mí así me cantas, mamá, para darme de comer. Pero bueno, es algo bonito ver que ese canto que en algún momento mi mamá sabía, que yo me atreví a escribirlo, y ver que ahora estos jóvenes lo saben, lo conocen, y que yo espero que aquí mañana ellos lo puedan transmitir a sus hijos. Créanme que esa es una bonita manera de descolonizar lo que lamentablemente instituciones gubernamentales y educativas y les hicieron creer a nuestros abuelos, a nuestros padres.
pues nanmech tlazocamatilia, miek nochtin tehuatzitzin, itzel, mastotiotzin, motiochihuali, senka, icamotequit, mo hijillo, motlastol, masti mascasqui, cachi, yautzintli, motequitl. Pues yo espero, Itzel, que tu trabajo sea bendecido por nuestro Padre Creador y que te dé la fuerza para seguir compartiendo este conocimiento con los jóvenes y pues a seguir descolonizando de esta manera esa idea, esa mala idea que se tiene de pertenecer a un pueblo originario. Y pues Momoxpan, pues ya saben, a todos los jóvenes que quieran o estén interesados en actuar, ¿se necesita tener el talento para actuar? Ese todas y todos lo tienen. Está ahí, yo digo que todas y todos somos artistas, nada más hay que trabajar un poquito. Pues ahí está. Pues antes de retirarme voy a leer los últimos saludos que tenemos aquí y compartirles el significado de este apellido que me estaban preguntando en la mañana. Tenemos aquí a Jessy Gómez, saludos a Antu, Rabin Demon, saludos maestra, niños jóvenes, excelente trabajo. Álvarez Rabin, Chicahuatica, no, quémame el agua, Chicahuatica. Gael Pavón, Tlazocamati, Mashigmo, Masquili, Inin, Tlastoli, Cuacualcin. Que Yeyetzin, Mie, Cuacualcin, Totlastol, Tomasehuatlastol, Tomexicatlastol, y no, quémame el agua. Pues voy a leer la traducción que tiene el maestro de aquí, de este apellido, que en la mañana el compañero me estaba preguntando, un amigo, sobre el apellido. Ahí donde estás. Tepexicuapan. Aquí el maestro Manuel Tlatoa Guizar, en su libro Tlacamecayo, la mequetariedad de los hombres, antroponimia del Valle de Cholula, tiene que... O sea, dense cuenta, yo había comentado hace un momento que hay aquí tan solo 2500 apellidos de origen náhuatl. Pero este apellido no está dentro de este texto. Está el apellido Tepetlixpa, Tepetzin, Tepetzintla, Tepetzinta también, Tepexicatl, Tepexic, que de ahí viene, bueno, que de esta palabra deriva este estado que es Tepeji, de Rodríguez, Tepexic, Tepexipian y Tepexit. Son tantos apellidos que existen aún en estas regiones de Cholula, que todavía, quizás si existiera el maestro Manuel Tlatoa Guizar y se diera cuenta que existen aún apellidos que no logró rescatar y preservar en este libro, creo que me atrevería haber conocido al maestro Manuel Tlatoa, creo que se atrevería a hacer un segundo volumen de este enorme libro, de este acervo de los apellidos. Pero leyendo el apellido Tepexicuapan, viene de Tepexit, que es peñasco, Cua, que viene de Coatl, y Pan, lugar de el peñasco de serpientes, o sobre el lugar de peñasco de serpientes, que es lo que nos describe este apellido. Y pues bueno, invitarlos pues nuevamente a descolonizar la idea que se tiene del portar un apellido, hablar una lengua, el pertenecer a un pueblo originario. Hay que descolonizar esa idea, quitar, desplazar prácticamente esa idea errónea que se tiene sobre la identidad de los pueblos originarios. Ya no solamente hay que llamarlos raíces, sino, ¿por qué no?, también el fruto, la rama, la sombra que nos sigue permeando lo que ha sido la colonización, esa mala idea que nos sembraron sobre los pueblos originarios. Creo que hay que, pues como ya lo mencioné, hay que desplazar, hay que descolonizar esa idea, y no solamente seguir llamando las raíces
de nuestra nación, sino que también son parte del fruto de que hoy conservamos como México y como esta hermosa nación mexicana. Pues no sé si quieran agregar algún saludo antes de partir de este programa. Bueno, pues saludo a mi hermano, a mi papá y a todos los que me están viendo de mi familia. Ahí está, saludos hasta allá, hasta Mombox. Igual a mi familia, a mi abuelita y a mis amigos y amigas. Pues ahí está. A toda mi familia. Itzel. Pues una súper invitación, vengan al semillero. Este trimestre vamos a estar trabajando con teatro de calle. Los chavos van a aprender a zanquear, a hacer malabares. Va a estar divertido y seguiremos pues haciendo más actividades interesantes, y definitivamente nos encantaría seguir trabajando con la lengua. Es difícil. Ya ahí me veías explicándoles así, ¿por qué sí? ¿Por qué tal? ¿Qué no? Pero bueno. Se logró. Complicado, pero no difícil. Pues recuerden que este 20 y 21 de septiembre en San Antonio Cacalotepec vamos a estar realizando nuestra festividad Tlapalehuil, esta reivindicación de nuestra cultura del pueblo de San Antonio Cacalotepec. Hemos adoptado la palabra Tlapalehuil como una manera de protesta, de decir ya basta a la invasión inmobiliaria que tenemos prácticamente ya a la vuelta de la esquina. Pues esta palabra de Tlapalehuil, la ayuda mutua, la ayuda que toda la comunidad y toda la humanidad debe de poseer y seguir conservando, y que nuestros abuelos nombraron así, Tlapalehuil, ayuda mutua. Este 20-21 de septiembre en el Cerro del Cacalotepec, el cerro que nos da identidad o le da identidad a la comunidad de San Antonio Cacalotepec, pues van a estar consumiendo los platillos que todavía el campo nos los da, que son los quelites alaches quiltoniles y demás productos, totolmoli, guachmoli, michmol también. Y bueno, me están las mencionando, ya se me está haciendo agua a la boca. Y pues también vamos a tener mezcal, pulque, el ochtli y demás, el cacao, que también es una bebida que a mí me encanta. Y también mencionarles que el domingo se va a estar realizando una carrera de 3, 5 y 10 kilómetros. Todavía están a punto de poderse inscribir. El lugar, pues, es el lugar del cerro Cacalotepec, donde se va a estar iniciando y se va a estar terminando. Y pues bueno, esta fiesta hecha por algunos habitantes de la comunidad, que tenemos ese interés de rescatar lo que aún se conserva en nuestra comunidad y que nos sigue comunicando con esa identidad, con esa raíz. Por eso me atrevo a decir, ya no solamente llamarle raíz, porque afortunadamente el trabajo que hemos venido haciendo estos 7 años ya en Tlapalehuil ha dado ya sus frutos con estos nombramientos de don Pedro Zavala, y este año con doña Juanita, con la blusa del pepenado, haber sido mencionados como tesoros humanos vivos en el estado de Puebla. La verdad es un gusto, es un honor saber que estas personas nos han transmitido este conocimiento. Y pues bueno, no me queda más que Nanmechtlazocamatelía, miek nochtin tehuatzitzin, al profe Simeón allá en controles, miek tlazocamati temachtiani, y a todos ustedes quienes nos escribieron, nos sintonizaron a través de la 107.1 FM, Voces de Tierras Milenarias, y también, ¿por qué no?, aquí en Otech Ita, Ipan Facebook, Ipan Chololan Radio 107.1 FM, Otechcaqui, Hijillo, Xochicuauhtémoc, Xicotecat, Moixpantzin, Oscar Coyot, Mitznahuatl, Nanmechtlazocamatilia, miek nochtin tehuatzitzin, Timotasken, Oxe, miércoles, Mahtotiotzin, Moteochihuali, Senca, Timotasque, Zatepa. Akina Mosquimati y Macehuatlastol, Moscoyo, Ipan, Moaltepe. Quien no conoce su lengua es un extranjero en su tierra. Cosmovisiones de una lengua.